Ok, sí, sí. O sea, si divides 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, entre 1 millón de veces que se repite la onda en un segundo, entonces la longitud de onda son 300 metros. Entonces, si tú divides 300.000 kilómetros entre 40 metros, que es la longitud de onda de la banda de 40 metros, tú pensarías que vas a resonar en 7.500 kilohercios o 7.5 megahercios, pero no es así. Vas a resonar en 7.125, es decir, que las estaciones que te quieren escuchar, aunque tú creas que estás en 7.500, no, estás en 7.125. ¿Por qué razón? Porque se considera una pérdida más o menos del 5% en la línea de transmisión, una pérdida de la velocidad. Entonces ya la onda electromagnética ya no viaja a 300.000 kilómetros por segundo porque tiene una resistencia en la línea de transmisión. ¿Cuál es la línea de transmisión? El cable coaxial que sale de tu radio y se va hasta la antena. Entonces hay una pérdida. ¿Por qué? Porque no está en el espacio libre, está atravesando un hilo sólido o dos hilos sólidos, en realidad la malla y el centro, ¿no? Si hablamos de coaxial, que es vigilar, tiene dos hilos. Entonces, normalmente se le quita ese 5% de pérdida. Entonces ya no te quedaron 300.000 kilómetros, te quedaron, va a viajar dentro del coaxial a 285.000 kilómetros por segundo. Lo divides entre 40, entonces no estás en 7.500 kilohercios, estás en 7.125, pero por la pérdida. Ahora bien, si estos 285 lo quitas los tres ceros, te va a quedar 285, divídelo entre 2 y ahí sale el famoso 142.5. La siguiente diapositiva tenemos que pasar a la composición de nuestra atmósfera. Tenemos que entender, que comprender, que saber cómo está compuesta nuestra atmósfera para poder saber cómo es que las ondas pueden avanzar de aquí a la Conchinchina o a Japón o donde sea, dependiendo de la banda y de la hora del día y de la estación del año y de los ciclos solares de 11 años, que eso ya lo vimos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera capa que tenemos es la troposfera. Más o menos la troposfera tiene una altura de 15 kilómetros de altura. Va variando, ¿no? Si estás en el Ecuador puede ser mayor o menor. Lo veremos después. Luego sigue una capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos ultravioleta, gamma, de rayos X, etcétera, ¿no? Y cuando hay un hoyo por allá, toda la gente, los científicos se preocupan. Y siempre hay un hoyo por allá andando en el Pacífico, ahí por Sudamérica, ¿no? Ok. La estratosfera, pues va desde los 15 kilómetros que alcanza la troposfera hasta 50 kilómetros. Todo es aproximado porque esto puede ir variando. La mesósfera va de los 50 a los 90 kilómetros. Y la capa que nos interesa se llama ionosfera, porque aquí es donde rebotan las ondas electromagnéticas. También se le llama termósfera, porque en un principio fue el nombre que le dieron. Actualmente hablamos de la ionosfera y puede ir de los 90 a los 500 kilómetros. Después de los 500 kilómetros está el espacio sideral, conocido como exósfera. Pasamos a la siguiente y aquí nos dice que las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material para desplazarse. Bueno, entonces decimos que las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material para desplazarse. Cuando se desprenden de la antena, viajan libremente en el espacio, incluso en el espacio sideral. Atraviesan los materiales aislantes. Hay una broma que anda ahí entre los radioaficionados que te dice, bueno, si vas a poner un cable forrado, ponle rojo, porque vas a avanzar más. No tiene nada que ver el color, ¿no? Y el material aislante, porque muchos radioaficionados pues prefieren usar eh, el cable que se usa, cable magneto que le llaman, que se usa para hacer embobinados de motores.
Pero hasta ese cable tiene un aislante que no lo ves, es otra cosa, es un barniz. Es un barniz aislante. Por eso cuando se hace una bobina para un motor, por ejemplo, no entra en cortocircuito que están pegados. Yo prefiero un cable aislante, un cable para corriente, esos que se venden para corriente normal. Ok, voy a minimizar acá. Ok, entonces, y aquí encontramos la velocidad de la luz que son 299.820 kilómetros por segundo, solo 80 kilómetros por debajo de los 300.000, por eso se usa en forma práctica los 300.000. En otros medios la velocidad se ve afectada por la constante dieléctrica, que es lo que decíamos, la pérdida que hay en el coaxial, en la línea de transmisión. Las ondas electromagnéticas, al igual que las ondas de luz, pueden ser reflejadas, refractadas o difractadas, y también pierden parte de su energía por absorción. Ustedes saben que si agarran un foco o uno de estos emisores, apuntadores de LED, y le pegan a un espejo o a la pantalla del televisor, se reflejan. ¿No? Y si meten un lápiz en un vaso que tiene agua, ven como que el lápiz se quiebra, ¿no? Eso se llama refracción. Y la difracción, ahorita la vamos a ver. Vamos a hablar de reflexión. Una onda, que puede ser de luz o electromagnética, es reflejada cuando choca con una superficie y es devuelta casi en un 100%. Siempre hay una pequeña pérdida. La reflexión es propiciada por la ionización de las partículas en la atmósfera provocada por la radiación solar, hablando de ondas de radio. Prácticamente es un rebote con poca pérdida de la energía radiada, en donde la capa ionizada actúa como un espejo para las ondas electromagnéticas a una frecuencia determinada, porque en otras frecuencias puede ser que la atraviesen limpiamente y se pierdan en el espacio. Se trata de una reflexión que aquí se le denomina virtual. Está muy de moda lo virtual últimamente. Una reflexión virtual, aunque siempre vamos a decir que las ondas se reflejan, en realidad no es una reflexión total, es una virtual. Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Una reflexión, si este fuera un espejo realmente, un espejo pulido, cuando pega aquí arriba, se va a reflejar exactamente en el vértice y va a ir para abajo. Pero como estas son capas, que va de aquí hasta acá, en el centro se ve más densa, son capas ionizadas. ¿Qué es ionizada? Que la radiación solar, gamma, rayos X, ultravioleta, etcétera, cuando inciden en la ionosfera, en la que está a los 500 kilómetros para arriba, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Que los electrones de los gases que están aquí, llámese oxígeno, llámese CO2, llámese hidrógeno, y todo lo que hay, pierden un electrón porque están siendo bombardeados por la radiación solar. En ese momento se produce una ionización y esa ionización es un espejo que refleja las ondas de radio, no las deja perderse en el espacio y regresan a la Tierra. Ese fenómeno nos permite hablar de aquí a Japón, por ejemplo. ¿Ok? Pero en realidad, como lo que sucede es una incurvación de la onda electromagnética o la onda de radio, entonces no hay una reflexión como tal, es una refracción porque se dobla la onda y regresa para abajo. Empieza a entrar en la capa y conforme más densa es, ¿verdad? Se incurva y se va para abajo. Entonces, el punto virtual, donde supuestamente si fuera una reflexión total rebotara, fuera un espejo, o si fuera un satélite repetidor, entonces sí sería una reflexión, ¿no? Pero acuérdense, siempre vamos a hablar de una reflexión, aunque sea virtual. Vamos a la siguiente. ¿Qué es una difracción?
Pónganse en un cuarto oscuro, agarren una lámpara y le pegan a la orilla de una puerta abierta, por ejemplo. La luz va a continuar en línea recta, pero siempre va a haber una zona de penumbra hacia un lado de la habitación oscura que está adelante. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque el filo, y por eso se llama filo de navaja, el filo, cuando abres una puerta, hay un filo en el marco de la puerta. Ese filo, al pegar allá, acuérdense que la luz se habla de que son fotones, ¿no? Pero también se habla que tiene características de onda electromagnética. Se incurva, se doblan, y es lo que está pasando cuando tú transmites. Aquí podemos ver una figura y le pegas a la punta de un cerro. La intensidad más fuerte de la señal va a seguir adelante, pero algunas ondas débiles se van hacia abajo. Y si tienes una antena de alta ganancia, como puede ser una direccional, ¿sí? Entonces captas la señal y al revés transmites, y la otra que está al lado opuesto del cerro, aunque no se pueden ver en línea directa de óptica, se pueden comunicar, y se pueden comunicar gracias a la difracción. Ahora, vamos a pasar a lo que se conoce como horizonte de radio. Las causas que propician la refracción, como la que vimos en la primera lámina, ¿no? La refracción y la reflexión virtual. ¿Qué propicia la refracción? La diferente velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en la atmósfera. ¿Okay? ¿Qué factores afectan esa velocidad de propagación que está cercana a la luz? La temperatura y la humedad, entre otras. A frecuencias elevadas como son very high frequency, ultra high frequency, VHF, UHF y superiores, super high frequency, cuando existen condiciones para la refracción, eso se da generalmente en la troposfera para estas ondas altas. Las ondas electromagnéticas se propagan más allá del horizonte óptico por la incurvación que la señal de radio, ¿verdad? Esa incurvación sigue la forma de la Tierra. La incurvación en una atmósfera normal, entre comillas, ¿no? Permite la recepción más allá del horizonte óptico hasta un 30% aproximadamente. Este punto es conocido como horizonte de radio. Es decir, el horizonte de radio está un 30% más lejos que el óptico. Lo vamos a ver en la lámina que sigue. Por lo tanto, tienes una fórmula que te dice de distancia, ¿no? Distancia óptica más un tercio de esa distancia óptica, que corresponde al 30% por refracción. Entonces tu distancia donde te pueden escuchar es un 30% más larga que la distancia óptica. Es más fácil con imágenes. En la primera imagen de arriba, estando en una atmósfera estándar o normal, la primera D, que la ven acá donde está mi cursor, representa el horizonte óptico. ¿Ok? O sea, si hay una estación de radio aquí, la señal que le permite hacer el comunicado es de línea de vista. Y ese punto se llama como el horizonte óptico, es la máxima distancia que recorre la onda en línea recta. Claro que si tienes una super torre por acá, vas a agarrar la otra, incluso a mayor distancia. Se puede ver que las dos líneas curvas que están arriba avanzan muchísimo más. ¿Por qué avanzan muchísimo más? En este punto, si tienes una antena a esta altura, la distancia óptica, que es esta, más un tercio de esta distancia, que es este pedacito, el D, hasta donde está el asterisco, es el horizonte de radio. De tal manera que el horizonte de radio es un 30% más largo que el horizonte óptico. ¿Vamos bien? Sí. Correcto.
Cuando hay una super refracción, entonces el horizonte de radio puede duplicar el horizonte óptico y más allá. Por ejemplo, aquí que no tenemos montañas, ni cerros, ni nada, yo escuchaba una repetidora en la banda de 2 metros hasta una distancia máxima de 70 kilómetros, porque yo viajaba cada semana a una población que se llama Tizimín, donde yo nací. Y después de los 70 kilómetros la perdí. Pero cuando, a ver, Francisco García, adelante Francisco, ya te admití, ya habías entrado, Francisco. Vamos a ver dónde está Francisco, sí, ya había entrado. Y les comentaba que estando en Tizimín a 160 kilómetros, de los 70 kilómetros donde normalmente yo perdía el horizonte de radio a la repetidora, en ciertas circunstancias de atmósfera con super refracción, yo podía platicar aquí con mi Mérida a 160 kilómetros de distancia. Pero eso no se repite cada rato. Eso se hace, esa refracción, super refracción se da por el fenómeno que se llama inversión térmica. ¿Qué es la inversión térmica? Normalmente en una atmósfera normal, el aire caliente está abajo y el aire frío está arriba. En una inversión térmica se voltea por vientos, por de convección, por lo que tú quieras, altas temperaturas, etcétera. De pronto el aire caliente sube abajo y la masa fría sube para arriba y la masa fría se va para abajo. Y ahí encuentras una inversión térmica, y por inversión térmica se forma un espejo de tipo refracción para las ondas de radio, sobre todo en VHF, UHF. Estamos hablando de VHF, empieza en la banda de 6 metros y abarca la de 2 metros, la de 1.25 y la de 70 y hasta allá, y luego está la de UHF que empieza en 70 centímetros, ¿no? También hay, sobre todo en atmósferas muy secas, en vez de que haya una atmósfera estándar y menos una superrefracción, hay una subrefracción. Entonces, el único contacto que tú puedes hacer o mantener con una estación es de línea de vista. Después de ahí ya no tienes aquel 30% en una atmósfera estándar o 3 veces la longitud en una atmósfera de superrefracción. Al contrario, se pierden en el espacio, se van al espacio sideral hacia arriba. Ese fenómeno se da en atmósferas muy secas. Ahora vamos a pasar en clases de propagación. Generalmente son 4 formas en que las ondas de radio electromagnéticas u ondas hertzianas se propagan. Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Y se clasifican, se enumeran de acuerdo a al camino que recorren. Las terrestres, obviamente, no es que vayan abajo de la Tierra o pegadita a la Tierra, van, no sé, a 1 metro, metro y medio, por allá, encima de la Tierra. Ahí se propagan. Esas ondas terrestres, por ejemplo, son las que usan mucho las estaciones que transmiten en amplitud modulada en la medium frequency. Estamos hablando de incluso en la long frequency, 500 kilohertz, ¿no? Entonces, se van más que nada por tierra. Pero una estación de radio no solo envía ondas de tierra, ¿sí? También envía, por ejemplo, la R1 y R2, que son troposféricas, es decir, que están dentro de un área entre 15 kilómetros y la superficie de la Tierra, hasta la troposfera. Acuérdense de la clasificación que vimos. Como las antenas, pues, por más altas que sean, no van a alcanzar ni los 15 kilómetros, ¿verdad? Entonces estamos dentro de la troposfera. Entonces, tanto la R1 como la R2 son ondas troposféricas.
siendo que la R1 está en línea de vista, pero la R2 pega en el suelo, rebota en el suelo y llega a la estación. Y por último tenemos la R3, que son ondas ionosféricas, aquellas que atraviesan la capa D, que en muchas frecuencias no se puede transmitir en el día porque esa capa D absorbe la radiación y ya no existe onda más adelante. Pero si logran atravesar la capa D y las ondas de radio de VHF, UHF lo hacen con mucha facilidad, rebotan, pueden rebotar en la ionosfera y regresar. Generalmente las ondas de VHF se pierden en el espacio, no rebotan. En raros casos puede que reboten. ¿Okay? Pero si son ondas, por ejemplo, si es banda de 40 metros, va a rebotar fácilmente en la ionosfera y regresa. Esta es la clasificación por los caminos que siguen las ondas. ¿Tienen alguna duda? No. No. Perfecto. Vamos a verlo un poco más a detalle. La onda de tierra que va apenas encima de la Tierra, como decía, metro y medio encima de la Tierra. Es una onda que viaja en contacto con la superficie terrestre. Es el tipo de onda que provee recepción a cientos de kilómetros o más en la banda de radiodifusión estándar durante la noche. En el día su alcance es muy limitado. La atenuación de este tipo de onda es alta, por lo que la intensidad decrece rápidamente con la distancia, está rozando con el suelo. Aquí creo que no tiene más nada que podamos explicar, ¿no? Durante la noche avanzan más, durante el día avanzan menos. La onda troposférica, aquella que no alcanza los 15 kilómetros de altura, que tenemos una que es la línea de vista, y la otra que rebota en el suelo y alcanza la estación. La propagación troposférica se da en los primeros 10 kilómetros, hasta los 18 kilómetros en el Ecuador, y la utilizan las comunicaciones de alta frecuencia, High Frequency, HF, y las de muy alta frecuencia como VHF, Very High Frequency, superiores. La intensidad de una onda electromagnética que se propaga por la troposfera varía de acuerdo con las características del clima, o sea, nos perjudica o nos beneficia el clima. Ya que en esa franja de nuestra atmósfera tenemos vientos, nubes, borrascas, anticiclones, frentes fríos, frentes calientes, etcétera, que en ocasiones propician inversiones de temperatura, y esas inversiones nos ayudan. Se le conoce como inversión térmica, que hacen posible las comunicaciones a distancias de cientos y hasta miles de kilómetros con señales fuertes en high frequency, gracias a la refracción de las señales. La refracción, acuérdense, es cuando la señal se incurva siguiendo la línea de la Tierra. Ahora vamos a pasar a las ionosféricas, aquella que se va hasta la ionosfera. La ionosfera es la región de las capas altas de la atmósfera que van de 80 o 90 hasta los 500 kilómetros de altura. La ionosfera refleja las señales radioeléctricas y, ojo, se habla de reflexión. Pero ya sabemos que es una reflexión virtual, que en realidad es una refracción. Y permite la comunicación a grandes distancias durante el día. Como ejemplos tenemos la banda de 20 metros. De noche la ionización casi desaparece, salvo raras excepciones. Este medio, el medio ionosférico, es utilizado para las comunicaciones a frecuencias que van desde 1.5 a 30 megahercios. Pero si existen condiciones de alta ionización, las aperturas por arriba de los 50 megahercios, o sea, en la banda de 6 metros, son espectaculares. La ionización es la presencia de electrones libres y se produce fundamentalmente por las radiaciones solares ultravioletas y rayos X
que siguen un ciclo de aproximadamente 11 años por las explosiones solares, conocidas como manchas solares. También contribuyen otros fenómenos como los rayos cósmicos y los meteoritos, allá en la zona de la ionosfera que va de 80 a 90 kilómetros hasta 500 kilómetros de altura. ¿Cómo que? Ahora vamos a hablar de la onda de espacio, aquellas que atraviesan toda la atmósfera y se pierden en el espacio sideral. Para las frecuencias very high frequency, o sea, frecuencias muy altas y superiores, para las que la ionosfera se hace transparente, no hay reflexión, no hay refracción, ni nada. La propagación en el espacio libre es modificada por el suelo en reflexión y difracción y por la troposfera, refracción, atenuación y dispersión. O sea, ¿qué es la dispersión? Es la desviación de las ondas. O sea, si cae un meteorito y forma una estela ionizada, tú puedes rebotar una onda, sobre todo de VHF y superiores, en esa estela que deja el meteorito. ¿Mm? Y si pega en el suelo, rebota. Y si le pega al filo de una montaña, existe la difracción. Y en la troposfera existe la refracción por la onda, por la atmósfera estándar o por una super refracción. Y también te puede atenuar la onda, si hay capas que te atenúan la onda y hay capas que te las desvían. Para las ondas, para las frecuencias de very high, muy altas, very high frequency, se emplean generalmente antenas elevadas, se usan torres, mientras más alta mejor, y se usan antenas directivas, no una simple dipolo. El alcance es muy variable, desde las decenas de kilómetros a los 40.000 kilómetros en comunicaciones por satélite y millones de kilómetros en comunicaciones de espacio profundo, como las Voyager y otras sondas que ya salieron incluso de nuestro sistema solar. O como el Perseverance, que está recibiendo las instrucciones desde Tierra, desde la NASA, ¿no? Este mecanismo se aplica también en telefonía móvil, en enlaces fijos de radar, comunicación vía satélite, etc. Comunicación con la estación espacial, por ejemplo, con los cientos de satélites que ya puso Elon Musk en su proyecto allá de espacial, de comunicación a través de satélite. Ya está dando servicio de internet vía un tren de satélites que creo que ya supera los cientos y tantos satélites allá arriba. Entonces, la onda de espacio, que en un momento dado no puede recorrer todo aquí en Yucatán, ¿no? Podemos comunicar hasta, de aquí a Progreso me comunico bien, tenía mi antena a 15 metros de altura. A 100 metros de altura ya vimos que alcanza 60, 70 kilómetros, nada más. Y dices, no, pues, es un problema. No, no es un problema. Para la comunicación local es muy buena. Y para la comunicación espacial es perfecto. Porque si las ondas altas, very high frequency superiores, no atravesaran nuestra atmósfera y no se paran al espacio, no tendríamos ahorita la exploración espacial que tenemos y nos podríamos comunicar con la estación espacial y mucho menos con Marte, ¿no? Y más allá de Marte. Este mecanismo, ya lo vimos, se aplica en telefonía móvil, enlaces fijos, radar, comunicación, vía satélite, etc. Vamos a hablar ahora de conductos guía ondas. Un conducto guía ondas es un cable coaxial, porque tú la onda la metes dentro del cable y el cable le das vueltas por todos lados y siempre la onda va a llegar a la punta del cable y le conectas una antena y va a salir. Ese es un conducto guía ondas, ¿de acuerdo? Pero en la atmósfera también hay conductos guía ondas. Se pueden formar conductos que guían las ondas de frecuencias muy elevadas. Estamos hablando de VHF y superiores. A esta altura yo creo que VHF ya saben que es Very High Frequency, es correcto.
Sí. que en inglés significa simplemente frecuencia muy alta. Y la super high frequency, que son frecuencias super altas. O sea, que si en VHF tiene 6 metros, 2 metros, 1.25 y en UHF tiene 70 centímetros, más arriba tienes microondas. Ok. Al rebotar las ondas de VHF y superiores dentro de capas de aire o entre la Tierra hay una capa de aire, estas ondas pueden recorrer varios miles de kilómetros, rebotando simplemente en la atmósfera y la Tierra, en la atmósfera y la Tierra, o dentro de dos capas de aire, ahí se va la onda. Los conductos se pueden formar desde el nivel del mar o de la Tierra hasta unos 1000 kilómetros de altura. Los más frecuentes se forman entre los 600 y 900 metros de altura. ¿Y por qué se forman los conductos? Aquí lo decimos, capas de aire, pero son capas de aire que tienen inversión térmica. Entonces son reflejos para las ondas y las ondas empiezan a rebotar. Ok, tenemos dos tipos de ductos o conductos atmosféricos, el de superficie y el elevado. En algunas partes del mundo, particularmente en el trópico, y sobre grandes extensiones de agua, las inversiones térmicas están presentes continuamente a alturas de orden de 30 a 90 metros o menos. Los ductos de superficie, en los ductos de superficie, el límite de la inversión usualmente está definido por lo que las ondas que viajan horizontalmente se ven atrapadas por las capas refractoras de aire y continuamente rebotan hacia la Tierra. No pueden pasar más allá, llegan a la capa donde hay inversión térmica, donde el aire caliente de abajo está arriba y el aire caliente de arriba está abajo. Está invertida la temperatura. Forma un espejo para las ondas, entonces rebotan y ya no se van más arriba y siguen rebotando, ¿no? Aire, tierra, aire, tierra y ahí se van. No pueden atravesarlo. Estas ondas, por lo tanto, siguen la curvatura de la Tierra por grandes distancias, a veces cientos, a veces hasta miles de kilómetros después del horizonte óptico. ¿Cuáles son los ductos elevados? Los elevados están formados por dos capas de aire con inversión térmica, con características similares. Si la capa inferior refracta la onda hacia arriba y la de arriba la refracta hacia abajo, las ondas estarán atrapadas como si estuvieran dentro de un poliducto entre dos capas y nuevamente pueden viajar grandes distancias. Cuando tenemos ductos de superficies o cercanas a la superficie avanzamos cientos de kilómetros, pero cuando tenemos ductos más arriba podemos avanzar miles de kilómetros. Ok, un conducto de superficie se forma por una sola capa que tiene inversión térmica y las ondas rebotan tierra, capa de aire con inversión térmica y así se van hasta que lleguen a una antena donde recogen la señal y viceversa. Y se establece una comunicación. Ahora, la más importante es la comunicación más importante por vía ducto es en very high y en ultra high frequency. Aquí en el dibujo de abajo tenemos un conducto elevado, donde la señal entra al conducto y va rebotando entre la capa de arriba y la capa de abajo. Ambas capas están con inversión térmica y así se propagan y pueden ir más allá del horizonte de radio. Bueno, estuvo comprendido esto de los conductos de superficie, conductos elevados. Sí. Perfecto, son guía ondas. Ahora vamos a hablar de las capas ionizadas, que son las que nos permiten hacer gran cantidad de comunicados. ¿Qué es una capa ionizada? La densidad de electrones en la atmósfera varía según la hora del día, la estación del año y la altura. Y estamos hablando de electrones libres. ¿Okay? Aunque no están tan libres, están siempre cerca de su átomo, del centro de su átomo, de su núcleo,
pero ya no están en la órbita normal, están afuera. O están completamente afuera y se pueden, si hay otro átomo que perdió un electrón, este lo puede atrapar. Y están por allá, siempre volando cerca de sus núcleos. Entonces, esos electrones libres, ¿verdad? Esa densidad de electrones va a variar según la hora del día, según la estación del año y según la altura. En las zonas más altas, la densidad de átomos y moléculas es baja. En las zonas más bajas, los electrones y los iones desaparecen, puesto que la recombinación predomina sobre la ionización al ser mayor la densidad de partículas. Y además hay una mayor presión atmosférica y eso hace que se condensen. De tal manera que a mayor altura hay más electrones libres, a menor altura hay menos electrones libres. Por otra parte, a partir de los 100 kilómetros de altura, los gases se estratifican, o sea, forman capas, estratos. Y como cada gas absorbe la radiación a partir de un cierto nivel energético, la densidad de ionización varía presentando capas ionizadas de acuerdo a qué gas se encuentre en un momento dado. Entonces, esa estratificación forma capas de iones o capas ionosféricas o capas que tienen electrones libres. Esas nubes electrónicas mencionadas tienden a formar capas a distintas alturas. A estas capas se les designan mediante las letras D, E y F. La capa más alta es la F, que durante el día está desdoblada en dos. Es decir, que la capa F del día tiene dos estratos o dos capas, llamadas F1 y F2. Pero en el atardecer y en la noche se funden en solo una capa, la capa F. Se ha identificado otra capa. En la capa F, la capa F3, que se forma en bajas latitudes como el Ecuador, cerca del mediodía. Pero sus efectos en las ondas de radio son débiles. Continuamos. Aquí vamos a verlo más claro porque es un dibujo. Tenemos la capa F2, la capa F1, la E y la D. La F2 y la F1 en el día están separadas. Al atardecer y en la noche se funden en una sola capa que forman la capa F. La capa E está solita y la D está solita. La capa D desaparece en las noches. No existe la capa D en las noches. Y muchas veces en el día se minimiza la capa D cuando estamos en los ciclos solares bajos, donde desaparecen casi las manchas solares, ¿verdad? Y también en el invierno hay menos densidad de la capa D y hay menos ruido en las bandas de 160, 80, 60 y 40 metros. Ok, vamos a ver la F2. La F2 está entre los 250 y los 500 kilómetros durante el día y 250 a 420 kilómetros en la noche, que ya es una sola capa. La F1 durante el día va de 200 a 250. ¿Sí? La capa D es la primera, es esta, que desaparece en las noches, que debe atravesar la señal en su camino a las capas superiores. Esta capa D tiene efectos adversos porque absorbe las señales. Y ya decíamos que las señales bajas durante el día no se escuchan con facilidad y durante la noche es más fácil porque al desaparecer esta capa las ondas pueden pegar arriba y de esa manera el camino es mucho más largo, la distancia recorrida es mayor. La capa E anda entre los 90 y 130 kilómetros y la capa D de 75 y 90 kilómetros.
Esto pues hay que estudiarlo de vez en cuando para que no se nos olvide. Vamos a ver la capa D. La capa D se forma durante el día, ya decíamos que en la noche desaparece. Es más densa durante el verano y durante los ciclos solares de máxima actividad solar, donde hay más explosiones de plasma. La absorción que produce la capa D de las ondas electromagnéticas es muy importante, sobre todo en frecuencias inferiores a los 7 MHz. O sea, la banda de 40 metros empieza exactamente en 7 MHz. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la banda de 60 metros está en 3.51 MHz. La banda de 80 metros empieza creo que en 3.5. La banda de 160 en 1.8. Esas bandas son muy afectadas por la capa D, de tal manera que durante el día avanzan poco y durante la noche avanzan mayores distancias. Cuando la absorción de la capa D es máxima, esta dificulta o impide por completo las comunicaciones a larga distancia, hasta incluyendo la banda de 40 y de 80, ya que para lograr distancias de salto importante es necesario emplear bajos ángulos de radiación. Vamos a ver eso de los ángulos más adelante, para que los rayos incidan sobre las capas reflectoras en forma casi rasante. Para obtener más distancia, tu ángulo de radiación debe ser lo más bajo posible para cuando pegue en la capa F1 o F2, ¿sí?, sea rasante y al regresar a tierra la distancia sea considerable. En estos ángulos bajos la señal está recorriendo una considerable distancia dentro de la capa D y puede terminar absorbida por esta capa o queda muy debilitada. Entonces tenemos problemas de comunicación en las bandas de 40 y 80 metros. ¿Por qué? Por la capa D. Y esto generalmente se da durante el día, sobre todo alrededor del mediodía. Ya decíamos que la banda de 40 metros la puedes usar desde toda la noche y desde que amanece hasta las 10, 11 de la mañana. Luego después se dificulta mucho y hasta las 4, 5, 6 de la tarde empieza a tener actividad. Ok, continuamos con la capa D. Cuando el sol se pone, los iones se recombinan rápidamente, ya que a la altura que están situados están más cercanos entre sí. ¿Por qué? Por la presión atmosférica. Entonces la capa desaparece casi por completo. ¿Por qué? Porque los electrones vuelven a formar parte de los átomos. No hay electrones libres. Acuérdense que los electrones libres es lo que se conoce como ionización y es un espejo para las ondas electromagnéticas. Al recombinarse y al desaparecer esos electrones libres, desaparece la ionización. Y las señales logran alcanzar las capas reflectoras, es decir, si la capa desaparece, aquí está, cuando el sol se pone, en la noche, acuérdense que la capa D desaparece en la noche por recombinación. Entonces esta capa ya desaparece para las ondas de radio, ya no la ven, simplemente la traspasan, ya no existe. Entonces las señales logran alcanzar las capas reflectoras en la capa F1 y F2, o F1 o F nada más, porque en la noche solo existe la F, ¿saben? La F1 y F2 se funden en una sola capa. Al no haber capa D, es más fácil que alcancen la capa F. Y entonces, como está a más altura, estamos hablando de que está desde los 90 hasta los 500 kilómetros de altura, entonces la distancia recorrida por las ondas es mucho mayor y es cuando podemos hacer comunicados al otro lado del mundo. Es por eso que con mucha potencia, las emisoras de radiodifusión de onda corta
Pueden oírse en 40 metros y en bandas más bajas, incluyendo la comercial de amplitud modulada, aunque esa no es una banda, es un modo de transmisión. Pero sabemos que está del orden de los 500 kilohercios hasta 1000 y pico. Durante la noche, estas estaciones de radio comerciales, desde los 40 metros hasta los 500 kilociclos, se pueden oír durante toda la noche y hasta las últimas horas del día, hasta el amanecer. ¿Por qué? Porque no existe una capa D que las esté absorbiendo. Acuérdense que la onda de radio está compuesta de un campo eléctrico y un campo magnético. En última instancia es energía. Y esa energía en el día es absorbida, y en la noche no es absorbida, entonces alcanza la capa F y puede entonces oírse de un continente a otro. En los periodos de mínima actividad solar, ahorita acabamos de pasar un periodo de mínima actividad solar, terminó el ciclo 24 y está empezando el ciclo solar 25. Y especialmente en invierno, la capa D se debilita lo suficiente durante el día como para permitir comunicados y considerables distancias de la banda de 40 metros. Como contrapartida, las condiciones a corta distancia son inestables o inexistentes, debido a que se producen zonas de silencio. ¿Sí? Como van a rebotar más alto, cuando regresen a la Tierra, van a regresar a una distancia mucho mayor y aquí hay un cono de silencio. Eso lo hemos vivido nosotros. De pronto, cuando las condiciones como estas que estamos describiendo, los periodos de mínima actividad solar y en invierno la capa D se debilita, en el día, ¿verdad? Ya no me puedo comunicar con Progreso, que es con mi amigo de Progreso que está a 33 kilómetros de distancia, pero sí me puedo comunicar con Europa. Esas son la forma en que la capa D nos favorece o nos desfavorece. Ahora vamos a hablar de las capas ionosféricas. La capa F, que está compuesta de la capa F1 y la F2. Prodigan la mayoría de los comunicados a muy largas distancias, aquello que conocemos como DX, acuérdense. Cuando se les pregunte en el examen qué es DX, es una comunicación a larga distancia, aunque tiene otras excepciones. ¿En dónde? En onda corta, high frequency o en HF. Su alcance es mundial durante el día. Estamos usando la capa F1 y la F2. Y en muchas ocasiones durante la noche usamos la capa F. Todo depende del grado de ionización de la capa. Así sucede sobre todo en la banda de 20 metros y superiores porque la absorción de la capa D es menor en las frecuencias más elevadas del espectro de HF y las señales pueden atravesarla fácilmente, ¿no? La banda de las ondas electromagnéticas de la banda de 20 metros, estamos hablando de 14 a 14,350 megahercios, para arriba, atraviesan fácil la capa D durante el día. Le pegan a las capas F1 y F2 y muchas veces durante la noche. Entonces tenemos comunicados espectaculares casi a todo el planeta, ¿no? A eso se debe. Ahora vamos a hablar de una capa interesante que es la capa E. La capa E fue la primera capa que se descubrió y su nombre de E se llamó porque la consideraron una capa eléctrica en ese entonces y se le quedó capa eléctrica, se le conoce como capa E. Posteriormente se descubrieron capas inferiores y superiores a esta, llamándoles la capa D, que está por debajo de la E. Lo van a ver, lo pueden ver en el dibujo. Y la capa F, que está por arriba. Se ioniza principalmente, estamos hablando de la E, absorbiendo la radiación ultravioleta
Y a diferencia, perdón, me distraje con el teléfono, y a diferencia de las otras capas, se observan en ella concentraciones de metales ionizados. Esto es interesante. La capa E, en vez de gases, definitivamente hay gases, pero hay una gran cantidad de metales ionizados. Van a ser microscópicos, desde luego, ¿no? La máxima ionización de la capa E se da al mediodía. Y la capa E desaparece totalmente durante la noche. Los metales, los microscópicos, ahí están, ¿no? Pero no están ionizados. ¿Por qué? Porque el sol no les está pegando. Entonces la capa E desaparece para las ondas de radio. Aunque el metal ionizado microscópico sigue ahí. La capa E no depende de los ciclos solares. Simplemente se ioniza en el día y la ionización se pierde durante la noche. Pero no importa en qué ciclo solar estemos, si en la parte alta o en la parte baja del ciclo solar. Esta capa E, aunque absorbe también la radiación electromagnética, también la refleja. Una parte es responsable de la comunicación a corta distancia, dado que su altura está entre 90 y 120 kilómetros, pero por saltos múltiples, porque va rebotando en la Tierra, pueden alcanzar distancias considerables durante el día, porque en la noche desaparecen. Ahora, tenemos otra capa que no es la E, es ES. Y ES viene de esporádica. Esporádica porque a veces hay, a veces no hay. Es más, la mayor parte del tiempo no hay. Esta capa se forma un poco más arriba de la capa E. Propicia la propagación más espectacular para los aficionados de las bandas de VHF. Acuérdense que empieza la banda de VHF en la banda de 6 metros. UHF y SHF. Very High Frequency, Ultra High Frequency, Super High Frequency. Frecuencias muy altas, ultra altas, super altas. Y acá están 6 metros, en las super altas están las microondas. Una banda completamente muerta, como la de 6 metros, puede llenarse de señales atronadoras en pocos minutos. También puede desaparecer en pocos minutos, procedente de ubicaciones situadas a 8,000 o más kilómetros de distancia en las bandas de 50 MHz y hasta 4,000 kilómetros en la banda de 2 metros, en 144 MHz. Yo viví una buena época para la banda de 6 metros, después se las platico. El fenómeno puede durar desde unos minutos hasta varias horas, siendo las aperturas en la banda de 50 metros de mayor duración que en las bandas de 2 metros, perdón, de 6 metros que las de 2 metros. La de 6 metros está en 50 MHz y la de 2 metros está en 144 MHz. Acuérdense que los megahercios es por el número de veces que una onda se repite en un segundo. Y los metros son la longitud de la onda que va de cresta a cresta o de valle a valle. Aquí está un dibujito donde vemos la capa esporádica. Y la capa esporádica no es una capa. Son pedacitos de ionización. Y si tú tienes la fortuna de pegarle a esta pequeña nube y por rebote le pegas a otra, puedes alcanzar grandes distancias. Pero si tu señal, en vez de pasar por donde está la pequeña nube de iones, pasa por un lado o por el otro, se pierde en el espacio. La capa esporádica suele ser muy selectiva geográficamente hablando, y mientras una estación puede estar trabajando multitud de estaciones, otra situada a una o dos cuadrículas, o sea, a cientos de metros de distancia una de otra, no es capaz de oír algo, para nada. Nosotros lo hemos vivido aquí en Mérida. De pronto alguien pone en el grupo de radio que tenemos
que se llama Array Temas de Radio, pone que está activa la banda de 6 metros. Y de pronto va uno a querer oír algo y no oyes nada, y la otra estación que está, no sé, a 1 kilómetro de acá, está haciendo comunicados y tú no. Y la razón es que uno no le pega a la pequeña nube ionizada y la otra estación sí le pega. Máxima frecuencia utilizable, conocida en español como MFU, ¿no? O en inglés como MUF, creo que es máximo, no sé cómo se diga en inglés, utilizable frequency o algo así, ¿no? Bueno, la máxima frecuencia utilizable, o MUF en inglés, se describe así. Es la máxima frecuencia a la que puede establecerse comunicación ionosférica, es decir, por reflejo en la capa F, o F1 o F2 en su momento, entre dos puntos en un momento determinado y depende de la densidad de la ionización. Si tenemos una alta densidad de la ionización, las ondas electromagnéticas, incluyendo una onda, por ejemplo, entre la banda de 10 metros de 28 MHz, puede rebotar o puede refractarse porque hay una alta ionización. Por ejemplo, en este tiempo que estamos usando, la banda de 27 MHz, que es la de 11 metros, generalmente son pocos los días que tenemos comunicación tanto a la banda de 11 como a la banda de 10. ¿Por qué? Porque como todavía el ciclo solar está empezando, la ionización no es densa, ¿sí? Baja la ionización. Entonces, no rebotan las ondas altas, rebotan las bajas, como esta de 3.5 MHz. Pero si la densidad es fuerte, entonces hasta las ondas de 10 y 11 metros regresan a Tierra. En este caso de densidad alta, la máxima frecuencia utilizable es la de 28 MHz. Quiere decir que si transmites en la banda de 6 metros que está en UHF, esta se va a perder en el espacio, pero va a rebotar la de 28 MHz. Si la densidad es baja, la de 28 MHz se va a perder en el espacio, pero va a rebotar la de 80 metros o tal vez la de 40 o la de 20 metros. A ver si me entendieron, o lo vuelvo a repetir adelante. Bueno. Vuélvanos a repetir, Pablo, porque yo no le... Sí, por favor, puedes. Yo con el final me atoré, pero todo lo demás del principio sí lo escuché. Perfecto, ahí vamos. La máxima frecuencia que podemos utilizar en un momento dado, por ejemplo, ahorita que estamos en la noche, nuestra máxima frecuencia a utilizar podría ser la banda de 40 metros. Si queremos usar la de 20, simplemente está en silencio, porque la de 20 se pierde en el espacio y por consecuencia la de 17, 15, 12, 10 metros, 11 metros se pierden en el espacio. Es difícil ahorita hacer una comunicación en banda de 11 metros o en banda de 10 metros, pero en banda de 40 metros es más fácil. ¿Por qué? Porque las bandas bajas, alguien está ahí haciendo pi, 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 pi. Las bandas bajas, como la de 40 metros o esta de 3.5 MHz, que es la banda de 80 metros. Acuérdense que cuando la frecuencia a la que estamos es de 3.5, de 7 MHz, puede rebotar más fácil en la capa F ionizada que la banda de 20, por ejemplo, hoy en la noche, o la banda de 10. Esas se van y se pierden en el espacio.
Ahorita es más fácil comunicarse en las bandas de 40 metros, la banda de 30, la banda de 80 y la banda de 60 y de 160 metros. Muy difícil comunicarse en la banda de 20 metros o inclusive en la de 30. ¿Mm? Entonces, la máxima frecuencia utilizable en este momento en la noche puede ser la de 40 metros, la de 7 megahercios. ¿Sí? Y durante el ciclo solar fuerte, cuando la capa F está muy ionizada, está muy densa la ionización porque tenemos explosiones solares, entonces el espejo aquí, esa capa es muy densa. Incluso podemos usar la banda de 10 metros, la banda de 11 metros, la de 12, la de 15, la de 17, la de 20, y no se van a perder en el espacio. Entonces, en el dibujo, la máxima frecuencia utilizable es la de 10 metros. Arriba de esa banda de 10 metros, de 6 metros o de 2 metros, no podemos tener rebote en la ionosfera. Y sabemos que la de 2 metros de por sí no rebota en la ionosfera, ¿no? Salvo rarísimas excepciones. Entonces, la máxima frecuencia utilizable en el dibujo es la banda de 10 metros o 28 megahertz. ¿Sí? Pero si esta ionización no estuviera densa, la banda de 10 metros se pierde en el espacio y podemos utilizar la banda de 80 metros o la de 40 metros como ahorita en la noche. A ver si estamos claros. Aquí la clave es si la capa F está fuertemente ionizada o está débilmente ionizada. Esa es la clave. A mayor densidad, mayor frecuencia puede rebotar, hasta la de 10 metros. Si no está muy densa, se pierde las ondas de la banda de 10 metros, se pierden incluso las de 20 metros y solo podemos usar de 40 hasta la de 160 metros. Entonces, la máxima frecuencia utilizable en este momento, en la noche, es la de 40 metros. La de 20 metros, ahorita si yo enciendo mi radio, va a estar muy difícil que tenga un comunicado. No que sea imposible, pero es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos baja ionización. Pero cuando hay alta actividad solar, aún de noche, podemos rebotar la banda de 20 metros. Entonces, si logramos rebotar la banda de 20 metros o la de 10 metros durante el día, estamos hablando que la máxima frecuencia utilizable sería la que rebota, la que se pierde ya no. La máxima frecuencia utilizable es aquella que puede regresar a la Tierra y es debida a la densidad de la ionización de la atmósfera. ¿Ya está un poco más claro? Sí, ya mucho más claro. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a seguir. Es que estas partes que vamos a hablar ahorita son las que causan mucha confusión. La que sigue. Ahora, olvídense de la máxima frecuencia utilizable y vamos a hablar de la frecuencia crítica, que también tiene que ver con la densidad de la ionización. ¿No? La frecuencia crítica en este dibujo es la de 3.5 megahercios. ¿Sí? Arriba de esta frecuencia, todo se va a perder, incluso la banda de 40 metros se pierde en el espacio. A partir de 80 metros ya puedes tener comunicados hasta la banda de 160 metros. ¿Sí? Hay un poco de confusión entre máxima frecuencia utilizable y frecuencia crítica, pero ambas dependen de la ionización. La frecuencia crítica la definen como la frecuencia más alta que puede tener una señal emitida con incidencia cercana a la vertical, capaz de ser reflejada a la atmósfera. Aquí hay otro factor, ¿no? Con incidencia cercana a la vertical. Es decir, que en vez de emitir a baja altura, a bajo ángulo, transmites al ángulo más elevado posible. Entonces, de esta manera vas a encontrar la frecuencia crítica.
Si tú bajas tu ángulo, esa frecuencia crítica va a ser diferente, porque vas a atravesar más capa ionizada. Entonces, en vez de la frecuencia crítica sea de 3.5, puede ser la de 7 MHz. ¿Sí? Pero entonces estamos hablando en ese momento de máxima frecuencia utilizable. En la frecuencia crítica, el ángulo tiene que ser lo más vertical posible. En la máxima frecuencia utilizable, ¿sí?, el ángulo puede ser cercano a la vertical o puede ser rasante. Un ángulo más bajo, eso no importa. Pero en la frecuencia crítica, para poder medirla, se usan ángulos lo más cercanos a la vertical. ¿Sí? Como dice aquí, incidencia cercana a la vertical. Y esto se conoce como frecuencia crítica. Quiere decir que si en un momento dado a este ángulo cercano a la vertical usas la banda de 10 metros en los 28 megahercios, simplemente se va a perder, como se ve en la línea punteada, 28 megahercios se va a desaparecer. Pero si bajas tu ángulo de radiación y atraviesas más capa, posiblemente puedes usar la banda de 10 metros en un momento dado. Yo estuve mucho en la banda civil, como muchos de ustedes, de los que están ahorita, posiblemente estuvieron en la banda civil. Me di cuenta varias veces de un fenómeno. Yo tenía una camioneta y mi antena, que era del látigo, estaba en la defensa trasera. ¿Sí? Entonces, normalmente, pues como vas en plano horizontal, sobre todo aquí que no tenemos cerros ni nada, estás escuchando a una estación, pues más o menos estás platicando con ella, pero con una baja intensidad de señal. De pronto, al entrar en un estacionamiento y hay una rampa, la camioneta pues, está inclinada y la antena, en vez de estar vertical, ¿verdad?, se inclina y mi ángulo de radiación también se inclina. En ese momento me dan un reporte de intensidad de señal sumamente fuerte y yo escucho la otra estación bastante fuerte también. Del momento que entro al estacionamiento, volvemos a la condición anterior. ¿Qué está pasando? Que estoy moviendo mi ángulo de radiación y al mover mi ángulo de radiación atravieso más capa atmosférica y más capa F ionizada. Entonces, quiere decir que en un momento dado, aunque si no puedo comunicarme en 10 o en 11 metros, pero existe cierta ionización y yo muevo mi antena para bajar mi ángulo, es posiblemente que me escuchen, y si la otra estación hace lo mismo, pues establecemos el comunicado. Por una sencilla razón, porque estamos atravesando más capa ionizada, entonces tenemos más posibilidad de que la onda se incurve y se vaya para abajo. Entonces, aquí tenemos que estudiar un poco y hacer una diferencia entre lo que es la máxima frecuencia utilizable, ¿sí?, donde la clave está en la densidad de la ionización. Por eso lo tengo puesto en rojo. Y aquí estamos jugando con el ángulo. Mientras el ángulo se acerque más a la vertical, podemos medir la frecuencia crítica. No quiere decir que no podamos ser comunicados en 28 MHz. Simplemente si bajamos el ángulo, puede ser que sí. Y va a ser a mayor distancia, desde luego. Entonces aquí hay dos conceptos que hay que ponerle un poco de atención. Y vamos a pasar al tercer concepto. El ángulo crítico, que es lo que les estaba hablando cuando yo entraba en la rampa de un estacionamiento. El ángulo crítico es el ángulo en el que la señal es refractada por la ionosfera y es devuelta a la Tierra y depende, otra vez, de la densidad de la ionización. Por ejemplo, aquí en este dibujo vemos que el ángulo crítico está más o menos en 45 grados. Si nuestra señal sale más o menos de 45 grados, atraviesa más capa ionizada y regresa.
Y lo mismo aparece, y lo mismo si estamos a menos de 45 grados y abarcamos mayor distancia. Es el ejemplo del vehículo que sube una rampa de estacionamiento o sube un cerro en un momento dado. Pero si el ángulo de radiación se va acercando a la vertical, entonces esa onda electromagnética, onda de rayos, se pierde en el espacio. ¿Por qué? Porque atraviesa menos capa ionizada. Entonces, el ángulo crítico es aquel que permite devolver la radiación electromagnética a la Tierra, no perderse en el espacio. Entonces, tenemos ángulo crítico que va a depender ahora sí de cuántos grados con respecto a la superficie terrestre estamos transmitiendo. Y así como podemos mover un vehículo, podemos mover, si es una antena direccional, le podemos meter un rotor no solo horizontal, sino vertical, y jugar con los ángulos de radiación. Entonces, un ángulo crítico es el máximo ángulo hacia arriba en la que podemos rebotar una onda electromagnética. Una frecuencia crítica es la frecuencia más alta que puede rebotar y regresar, perdón, a la Tierra. Y la máxima frecuencia utilizable es aquella que te permite el grado de ionización. Esos tres conceptos son a veces muy confusos. Ahí se los encargo.